Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro curso de testing. En el último vídeo de esta serie hicimos mención al código trivial para un test, ese que no solo es innecesario probar, sino que al hacerlo añade fragilidad a nuestra batería de pruebas. Hoy ahondaremos en esta idea y presentaremos un ejemplo práctico para ilustrar la diferencia entre un test frágil y uno robusto. Existen dos máximas en el testing que queremos que comprendáis en este tutorial. La primera de ellas es que las pruebas no deben reflejar la estructura interna del código bajo prueba, mientras que la segunda dice que un test solo debe cambiar cuando la lógica de negocio lo hace. Pero, ¿qué es exactamente lo que se esconde entre líneas? ¿Qué significa esto en la práctica? Para entender mejor estas dos reglas, debemos recordar el significado del término refactorización. Entendemos por refactorización el proceso que mejora la estructura interna de un código existente sin alterar su comportamiento externo, con el objetivo de hacerlo más legible, mantenible y eficiente. Entre los múltiples ejemplos de refactorizaciones, podríamos incluir el renombrar variables, dividir una clase en dos más pequeñas, extraer un fragmento de código a un nuevo método o convertir un campo público en uno privado. Creo que todos estaremos de acuerdo en que al realizar cualquiera de estos cambios, la funcionalidad o lógica de negocio debe permanecer inalterada. Pues bien, las dos máximas del inicio del vídeo nos vendrían a decir que dado que una refactorización no cambia el comportamiento del código, tampoco debería cambiar el resultado de la prueba que lo cubre. O en otras palabras, si al hacer una refactorización encontramos que sí que cambia el resultado y hay tests que dejan de pasar, estaremos sin duda alguna ante pruebas excesivamente acopladas a la implementación interna del código de producción. Para que nuestras pruebas no sean frágiles y se rompan ante cualquier mínimo cambio, solo deberemos enfocarnos en verificar el comportamiento observable, siendo un test de caja negra en el que lo único que importa es la entrada y la salida del SUT. Por ejemplo, el siguiente planteamiento que os mostramos en pantalla, según el cual al introducir los valores x e y hay que realizar dos comprobaciones sobre la llamada a determinados métodos y una más para verificar el resultado final, será un planteamiento erróneo en el 99% de los casos, y en su lugar deberíamos centrarnos únicamente en verificar el resultado final. De este modo, si el día de mañana el programa invoca a los métodos fa y bor y no a foo y bar, nuestro test seguirá pasando sin romperse. Aunque librerías como Mockery permiten crear dobles de prueba avanzados, es fundamental limitar sus expectativas a lo estrictamente necesario para evaluar el comportamiento de la unidad bajo prueba y evitar el agregado de lógica que simule el comportamiento del negocio. Cuanto más sofisticado sea el doble y más detalles de implementación conozca, más frágil será el test. De hecho, si es posible, lo ideal es prescindir de los dobles de prueba. Sin embargo, si su uso es inevitable, se recomienda comenzar con dummies, que son los más simples y con menos conocimiento. Si estos no son suficientes, se puede pasar a stubs, que tienen un comportamiento fijo, y solo recurrir a espías o mocks cuando sea absolutamente necesario, ya que estos últimos son los que más conocen los detalles de implementación del código real. Antes de ilustrar esta teoría con un ejemplo práctico desde código, os recordamos que disponemos de una lista de reproducción en la que explicamos con detalle las características de cada tipo de doble, que os dejaremos en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos a estudiar un caso sencillo que se nos ha ocurrido para que veáis cómo un test podría estar acoplado al código de producción y por tanto ser vulnerable a cualquier refactorización. El código es el siguiente. Contamos con una clase de cuenta bancaria que se inicializa con un saldo y dispone de las operaciones de ingresar y de retirar una cantidad, así como de un método getter para obtener el saldo de la cuenta. Por otro lado, también hemos creado un caso de uso para transferir dinero que retira la cantidad a transferir de la cuenta de origen y la ingresa en la cuenta de destino. Alguien que hubiera empezado a usar los dobles de Mockery y quisiera aplicar su conocimiento podría sentirse tentado de escribir el siguiente test en el que, utilizando un espía, garantizaría que al ejecutarse el caso de uso, la cuenta de origen recibe la llamada a su método retirar por el valor de 100 y la cuenta de destino recibe la llamada a su método ingresar por el mismo valor. Sin embargo, este sería un claro ejemplo de un test
que refleja innecesariamente la estructura interna del código de producción. En estos momentos, si ejecutáramos el test, pasaría sin problemas, pero vamos a ver qué sucedería al implementar una simple refactorización. Imaginad que se hubiera decidido sustituir los métodos ingresar y retirar por el método ajustar saldo para realizar ambas operaciones en un único lugar, y que por tanto el caso de uso llamara a este método tanto en la cuenta de origen como en la cuenta de destino para realizar la transferencia. Podríamos convenir que la funcionalidad, nuestra lógica de negocio, no habría sufrido ninguna modificación. En cambio, al volver a ejecutar el test, se produciría un error indicando que el método retirar debió haber sido llamado una vez, pero no se llamó en absoluto. En este punto nos daríamos cuenta de que el test añade demasiadas expectativas y está excesivamente acoplado a la implementación de producción. Para desacoplarlo, eliminaríamos las verificaciones del espía de Mockery y al no usarlo ya, podríamos usar instancias reales de la clase cuenta bancaria para la cuenta de origen y la cuenta de destino. Volvemos a ejecutar el test y ahora seguiría pasando. La estabilidad que ganamos en las pruebas al centrarnos en el comportamiento del código y no en su estructura interna es lo que se conoce como contravarianza de los tests. Os recomendamos la siguiente entrada muy ilustrativa del blog Clean Code, donde Robert Martin recrea un diálogo en el que un programador le explica a otro la importancia de este enfoque, y a pesar de las reticencias iniciales, el segundo acaba totalmente convencido. Al leer esta conversación, Robert Martin consigue desmantelar la muy arraigada falsa creencia de que al tener una clase llamada X, automáticamente debemos crear una clase llamada XTest. El reconocido ingeniero de software recalca que no existe ninguna regla que dicte esta práctica. Y sí, en nuestro vídeo sobre la organización de pruebas en Zattaka, mencionamos que solemos nombrar las clases de prueba con el nombre de la clase que vamos a testear, añadiendo el sufijo test al final, pero en ningún momento dijimos que escribiéramos una clase de prueba para cada clase de producción. En realidad, en Zattaka concebimos los test unitarios como pruebas de casos de uso. Por debajo del caso de uso, solo probamos métodos de clases a nivel unitario si existe una justificación sólida, como su criticidad para el funcionamiento de la aplicación o porque contienen lógica compleja. Por ejemplo, si tuviéramos la siguiente entidad producto, no solo evitaríamos probar el constructor o los métodos getters y setters, sino también métodos simples como el método escaro. ¿Por qué? Pues porque damos por hecho que este método será usado dentro de un caso de uso y que por tanto, si su código es incorrecto, fallará el test del caso de uso y detectaremos el problema igualmente. Además, de esta forma, en lugar de tener dos pruebas fallidas, solo fallaría una. Solo si creyéramos que un método de la clase producto pudiera ser susceptible de usarse sin pasar por un caso de uso y por tanto no pudiera probarse implícitamente, entonces podríamos valorar el añadido de una prueba adicional para cubrir esa situación. Con este último consejo concluimos el tutorial de hoy. No ha sido nada fácil de guionizar, así que si os ha resultado útil, destruid sin piedad el botón de me gusta y compartidlo a quien le pueda interesar. Esperamos que vuestros tests sean mucho más robustos a partir de ahora y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.